Vamos conociendo un poquito este proceso. ¿Qué características va a tener este proceso? Conozcámoslo un poco. Primero que todo, para hablar que estamos frente a un proceso de conquista, tenemos que tener una empresa de conquista. ¿Se acuerdan cómo era una empresa de conquista o en qué consistían las empresas de conquista? ¿Qué entienden por empresa de conquista? Vamos chicos, revisen los apuntes. ¿Qué entiendes por una empresa de conquista? ¿Quiénes eran los que eran dueños de estas empresas de conquista? ¿De dónde venían estas empresas de conquista? ¿Sí? Dígame. ¿Se refería a por ejemplo, en el caso de los españoles, la corona española? Ya, pertenecían a la corona española, venían de España. ¿Ya? ¿Quiénes venían en estas empresas de conquista? Personas que querían mejorar su situación social. Ya, personas con afán de mejor posicionamiento social, mejor economía, ¿ya? ¿Y quién era el que dirigía esta empresa de conquista? ¿Cómo se llamaba la persona que dirigía esta empresa? ¿Se acuerdan? El capitán de conquista, ¿ya? ¿Y quién le daba permiso al capitán de conquista para poder salir de Puerto Español? El rey de España. El rey de España, muy bien. ¿Y qué documentos firmaban? Ellos llevaban un libro en donde firmaban acuerdos de que lo que vayan a adquirir, un porcentaje se les pasaba a los reyes. Ya. Y el otro quedaba para el conquistador. Muy bien, ya. Pero eso tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba? Un contrato. Ya, sí, hoy por hoy lo conocemos como un contrato, pero en ese tiempo tenía un nombre específico. Plasmado en no, algo de capitulaciones. En las capitulaciones, muy bien. Las capitulaciones eran como lo que conocemos hoy por un contrato en el cual quedaban las obligaciones y deberes de la corona española como de el capitán de conquista. ¿Ya? Muy bien. ¿Y la hueste? ¿Quiénes eran los integrantes de la hueste o este equipo que traía el capitán de conquista? Estaban los marineros, sacerdotes, Marineros, doctores. sacerdotes, ya, doctores, o sea, no tanto como doctores, pero sí con Claro. pequeños conocimientos de medicina, primero auxilio y cosas así, ya. ¿Quién más? Carpinteros en caso de que el navío Carpinteros, tuviese bien. algún problema. Ujú. Sí, de eso Sí. me acuerdo. Ya, y también venían cocineros, venían contadores para llevar la administración de esos, de lo que se encontrara acá en América. ¿Por qué era importante que una vez que llegaran a estos nuevos territorios hicieran un reconocimiento del territorio? O yo cuando llego a un lugar nuevo me aventuro así nomás y lo recorro sin ninguna precaución, sin nada. ¿Por qué era importante hacer un reconocimiento, observar el lugar al que estoy llegando? Porque ya eran habitados por otras personas y no sabían cómo ellos iban a reaccionar con la llegada Bien, de los españoles. había que conocer quiénes vivían en ese territorio, porque son personas desconocidas para ellos, ¿ya? ¿Qué características tenían? Si tenían armamento, no tenían armamento, cuál era su tecnología, ¿ya? ¿Por qué más tengo que observar el territorio? Para ver si es que ya fue conquistado previamente.
Ya, para ver si hay conquistadores que ya estén asentados en el lugar. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tengo que observar para saber si me conviene o no me conviene quedarme? Las riquezas que ellos pudiesen tener, porque ellos, los indígenas, manejaban el oro, pero no sabían el valor que tenía, o más bien no imaginaban el valor que les daban los españoles a este metal. Perfecto, sí, muy bien. Ver qué tipo de riquezas tenía el territorio para ver si me conviene o no me conviene quedarme, o me conviene quizá a lo mejor buscar un nuevo territorio para conquistar. Muy bien. Ver qué peligros también puede tener la geografía del lugar. Muy bien. ¿Por qué se dice que en algunas oportunidades estos conquistadores tuvieron el apoyo de los indígenas y en otros momentos tuvieron que luchar contra los indígenas? Profesora, yo me acuerdo en el caso muy especial de Cortés en México, era porque en, ay, no me acuerdo si era Tenochtitlán, Tenochtitlán. em, tomaba pequeñas comunidades o aldeas alrededor para a los hombres ponerlos como sacrificio a sus dioses y a las mujeres como esclavas. Entonces, o eran muy violentos con las aldeas, entonces lo que hacían era que como que de cierta manera se querían deshacer de estos guerreros y se hacían grupos de colaboraciones con los españoles para poder ir en contra de ellos. Muy bien, claro. En algunos lugares encontraron apoyo porque ya habían problemas internos entre la misma población que habitaba ahí, ya entre comunidades, entre grupos. Entonces, algunos indígenas le prestaron apoyo a los españoles para derribar, entre comillas, al otro grupo que le generaba conflicto, ¿ya? O también como una medida de por temor, algunos también se sometieron y aceptaron las nuevas reglas que traían estos españoles, y otros también porque daban cumplimiento a lo que decía la profecía, que iban a llegar unos hombres de piel blanca, con cabellos de oros, con armaduras, en una especie de animales que eran los caballos, ¿ya? Y que prácticamente eran enviados por los dioses y que había que respetarlo y que había que obedecerle porque ellos venían solamente a hacer el bien, ¿ya? Entonces también jugaron con esa profecía para recibir apoyo de los pueblos indígenas, ¿ya? ¿Y por qué dicen que en algunos lugares estos españoles tuvieron que luchar contra los indígenas? Porque había resistencia de parte de ellos para que ellos no dominaran sus territorios. Muy bien, y específicamente, ¿dónde estos españoles van a encontrar esta resistencia? En Se da Chile, sobre todo al acá en sur. Chile. Al sur de Chile, muy bien. ¿Con el pueblo? Mapuche. Mapuche. Mapuche, muy bien, excelente. Ya ven que sí se acuerdan, pero tienen que soltarse, ir hablando y ir participando en la clase. Y si nos equivocamos, no importa. Lo arreglamos de alguna forma. ¿Ya? Y entonces con esto, con estos territorios, una vez que ya reconozco el territorio, voy viendo si cuento con apoyo o no apoyo de los indígenas, si tengo que someterlos, si tengo que arremeter con armas para lograr contener estos territorios, empieza también la idea de fundar ciudades. ¿Ya? Esa es otra característica que va a tener la conquista, que tiene que ver con el fundar ciudades. ¿Ya? Si no hay fundación de ciudades, no estamos frente a un proceso de conquista. ¿Ya? Y principalmente estas ciudades van a tener dos características. Van a haber unas ciudades que van a ser zonas como de inicio, donde se van a agrupar para emprender nuevos reconocimientos de territorio y nuevos procesos de conquista, donde van a ser como la base de donde van a partir estos grupos para conquistar, y van a haber otras ciudades que sus características principales van a ser de índole militar y de fortaleza o defensa
para los ataques que puedan hacer los pueblos indígenas. ¿Ya? Esas van a tener, unas van a ser como centros de operaciones donde se van a gestar estas campañas de conquista, y van a haber otras que van a tener un rol más de defensa, un rol más militarizado dentro de este proceso histórico. ¿Ya? Las ciudades van a ser el sello de la conquista, y van a haber dos tipos: las que tienen que ver con asentamientos para emprender nuevas conquistas, y las que tienen que ver con un corte más militar. ¿Ya? Como bien acá dice, van a ser sitios o de defensa, van a ser ciudades netamente para defender, y van a haber otras ciudades que van a ser sitios de partida para nuevas expediciones. Esas van a ser las dos características que van a tener estas ciudades. ¿Ya? Y que posteriormente es lo que vamos a conocer hoy en día como las ciudades de fronteras y las ciudades que tienen que ver con índole más político-administrativo. Y los territorios los van a ir caracterizando ellos, o los van a ir seleccionando, o van a querer conquistar, o le van a poner más énfasis a ciertas zonas por sobre otras, en función de los recursos naturales que estos puedan tener, ¿ya? Y eso le va a dar el valor a esas tierras, ¿ya? ¿Por qué era importante que estas tierras tuvieran vetas mineras productivas en cuanto a oro, plata y piedras preciosas? Porque así podían como, ¿cómo pudiese decir la palabra? Ellos así podían como darle las excusas de por qué se estaban quedando en el territorio a los reyes en España. Y Ujú. lo otro es porque ellos también necesitaban generar ingresos. Bien, claro, era una forma de enriquecerse. Recuerden que lo más preciado para los españoles era el oro, las piedras preciosas, las sedas y las especias. Ya era lo que más valor tenía en España, en Europa, y lo que te daba, tú al tener más cantidad de oro, tenías un mayor prestigio social. Ya, y era bien valorado el tener estas minas de oro, plata y piedras preciosas. ¿Ya? Veamos otra característica que le podía dar valor al territorio. ¿Qué les puede decir esa imagen? ¿Qué riqueza pueden encontrar en esa imagen que pueda ser interesante para estos españoles? Lo ganadero. Ganadería. Ya, bien, ya, era muy importante también. A lo mejor yo podía encontrar un territorio que no tuviese oro, pero que sus suelos fueran tan fértiles y tan ricos para emprender actividad ganadera o actividad agrícola. Ya, eso también me podría generar recursos, porque tenemos que ver que España buscaba territorios para los cultivos de cereales, ya, principalmente para terrenos para el cultivo del trigo. Entonces también era importante y me iba a generar riqueza si yo tenía suelos fértiles. ¿Ya? Ahí pueden ver, para la explotación tanto ganadera, agrícola y minera, esos territorios a mí me van a generar cierto interés, cierto agrado conquistar aquellos territorios, porque me va a generar riqueza. ¿Ya? Me va a generar riqueza, y con riqueza puedo tener estatus y puedo lograr a lo mejor un cargo público en estos nuevos territorios, ¿ya? Y convertirme en un gran hacendado. Profesora, Dígame. esto de los recursos naturales, también de tener el suelo, era porque los españoles introducen estos animales a América, no eran Claro, nativos no de acá eran de la propios zona. de América, claro, los españoles traen, lo que más traían, sobre todo acá en Chile, era la semilla del trigo, ¿ya? Traían semilla de trigo, traían gallinas, traían cerdos,